Si hay algo que he aprendido trabajando con deportistas es que una lesión no es solamente un problema físico, sino también un proceso frustrante, largo y muchas veces difícil de manejar. Pero también me ha enseñado varias cosas respecto al deporte, a las lesiones y a las personas. Hoy quiero contarte respecto a algunas cosas que he aprendido y de mi experiencia acompañando a deportistas en sus procesos de lesión y recuperación. He tenido la oportunidad de trabajar con deportistas en diferentes momentos de su carrera y cada vez que aparece una lesión, la verdad es una situación difícil porque aparece la frustración, aparece la presión de querer volver, también el miedo de perder lo ganado y muchas veces un puesto en un equipo. Y es mucho más complejo de lo que parece. No solo desde lo físico, sino desde todo lo que rodea al deportista. Tanto lo mental, emocional y su entorno también son parte del proceso. Aprendizaje número 1. Algo que he visto en los deportistas que se lesionan es que quieren, por supuesto, volver lo antes posible. Y es totalmente entendible porque realmente cuando llevas tiempo entrenando, compitiendo, preparándote, parar de repente suele ser una situación bastante desesperante. Y lo que pasa ahí con el deportista es que empieza en ese momento a cuestionarse todo. A cuestionarse por qué a mí, por qué ahora. Y la verdad es que tiene demasiado tiempo para pensar. Y cuando eso suele suceder, aumenta tu ansiedad y las personas lo que hacen ahí es querer apurar el proceso lo más posible. Y desde mi experiencia, la verdad es que cada vez que yo he intentado acelerar algún proceso de recuperación, la verdad es que los resultados no han sido buenos. Lo que sí funciona es respetar los tiempos de recuperación y reparación fisiológica y desde allí poder ir progresando de manera constante. Por eso es igual de importante el compromiso del deportista con su proceso de rehabilitación. Porque que este periodo se termina alargando, la verdad es que he aprendido que no depende tanto de la reparación fisiológica, sino más bien del compromiso del deportista con hacer las cosas bien durante este periodo. Cuando eso falta, la verdad es que sí se termina alargando el proceso y generalmente los problemas terminan retornando. Así que adelantar el proceso casi siempre termina siendo contraproducente. Aprendizaje número 2. Otra cosa que he aprendido es que en el deporte siempre existe un nivel de riesgo y hay muchas cosas que se pueden hacer para poder reducir ese riesgo. Cómo entrenar bien, preparar el cuerpo, descansar lo suficiente y cuidar la recuperación. Pero incluso cuando todo eso se hace bien, hay situaciones que simplemente ocurren, como un choque con otro jugador, una mala caída, un cambio de dirección en el momento menos esperado o una decisión en una fracción de segundo. El riesgo nunca desaparece por completo porque el deporte implica movimiento, implica velocidad, implica el factor contacto, sobre todo en deportes colectivos. Así que si eres deportista o estás pensando en serlo, es algo con lo que vas a tener que convivir. Pero no es la idea tener que estarle temiendo las lesiones, sino entenderlas para poder hacer todo lo posible para poder prevenirlas. Aprendizaje número 3. Algo que llama mucho la atención es que la mayoría de las lesiones no ocurren en jugadas heroicas. Uno se suele imaginar que una lesión grave ocurre generalmente en el momento más épico de un partido, de una competencia, pero la verdad es que la mayoría de las lesiones ocurren en movimientos realmente cotidianos, normales, sí cambios de direcciones, frenados, saltos, pero que han hecho 10.000 veces, pero igual pasa. De hecho, he atendido deportistas extremos que hacen descenso en bicicleta, snowboard, que generalmente se exponen a situaciones súper difíciles, pero cuando le preguntas cómo se lesionó, por qué se lesionó, te dicen que realmente fueron situaciones súper poco complejas, de poca importancia y que generalmente estaban distraídos. Entonces tú les preguntas y te dicen no sé lo que pasó. Y eso tiene una explicación. De hecho, las investigaciones en psicología del deporte muestran que la pérdida de atención o la distracción claramente se condice con el aumento de lesiones. Así que generalmente cuando uno está en una situación de mayor exigencia, tiene toda la atención, toda la concentración allí, por eso las lesiones generalmente no ocurren en ese momento, sino que ocurren cuando uno baja la guardia, ahí es cuando el cuerpo generalmente queda expuesto. Así que muchas lesiones no te van a avisar, sino que van a pasar en el momento menos esperado. Aprendizaje número 4. Algo que también he observado es que los deportistas más disciplinados son los que menos se lesionan. Y no es que no se lesionen nunca, porque como hemos hablado, el riesgo siempre está en el deporte. Pero hay una diferencia enorme entre la persona, el deportista que se cuida, que entrena, que respeta su descanso, su preparación física,
con el deportista que no lo hace o que en el deporte amateur aparece solamente para los partidos o para las competencias. Y esto no es una opinión, es cosa de ver a los referentes del deporte de alto rendimiento que todos sin excepción te dicen que tienen la disciplina, la constancia y los buenos hábitos como pilares de su carrera. Así que si hay algo en lo que enfocarse para poder prevenir lesiones y rendir mejor, es eso. No es complicado, pero funciona, porque la constancia finalmente es lo que prepara tu cuerpo para las exigencias del deporte. Y eso se puede ver en los momentos buenos como en los momentos más difíciles. Aprendizaje número 5. También he aprendido que cada persona enfrenta una lesión de forma distinta. Hay deportistas que aprovechan ese tiempo justamente para poder trabajar en cosas que normalmente no tienen tiempo para poder mejorar. Su fuerza, su técnica y aspectos que generalmente quedaban postergados. Y otros lo viven con una frustración que les hace muy difícil avanzar. Y aquí quiero ser directa. Creo que la forma en que el deportista aborda la adversidad tiene mucho más que ver con su desarrollo personal, no solo con lo físico. Las investigaciones de hecho lo respaldan. Estudios muestran que factores psicológicos influyen claramente en el riesgo de lesión como en la calidad de recuperación. De hecho, en cirugías, después de cirugías de ligamento cruzado, el 45% de los deportistas generalmente no vuelven a competir. Y una de las principales barreras para ello es la preparación mental, no la física. Sin embargo, el apoyo psicológico es una de las áreas menos atendidas del deporte, sobre todo en clubes con pocos recursos. Y si bien es algo que debería cambiar, es una realidad. La parte mental no es un complemento, es una parte fundamental del proceso. Aprendizaje número 6. Por último, hay un aprendizaje que quiero compartirles que yo creo que es el más difícil de todos, porque hay momentos en el deporte donde una lesión no ocurre en el vacío, sino que ocurre en un contexto y dependiendo de ese contexto lo cambia todo. Me ha tocado estar en situaciones donde un deportista está lesionado, pero también está en una final de una competencia. Y ahí aparece la presión tanto del deportista que quiere seguir compitiendo, como también aparece la presión de un cuerpo técnico, donde ahí aparece la mirada de pucha, este jugador es clave, es un momento importante y crucial, si pudiera aguantar un poquito más. Aparecen todas esas miradas. Y eso es una tensión real, porque yo como kinesióloga tengo una postura bastante clara respecto a que, por supuesto, la integridad física del deportista está primero. Pero muchas veces sostener esa postura es súper difícil y también conlleva un costo. Y bueno, hay que estar preparado para eso. Algo que también he aprendido es que en los momentos cruciales es súper importante cómo ha sido el deportista durante toda la temporada. Porque no es lo mismo que venga un deportista que ha sido constante, que ha sido honesto, que se ha cuidado durante todo el año y te diga que le duele algo, a que venga un deportista que no ha sido coherente con su preparación. Y esto va más allá del deporte, en realidad como tú te comportes en el día a día es como las personas te van a leer y te van a tratar diariamente y también en esos momentos importantes. Y realmente la confianza no se construye en esos momentos grandes, sino que se construye en todos esos momentos pequeños anteriores. Y hay algo más que he observado que tiene que ver con estos momentos de mayor presión, en donde aparecen molestias que tienen que ver muchas veces con lo que está pasando mentalmente. Y sí es verdad que hay deportistas que se ven superados, sobrepasados por la situación de competencia. Entonces realmente la presión los desborda y el cuerpo termina respondiendo y eso es real. Esos deportistas necesitan contención, necesitan claridad y necesitan apoyo. Pero también existe la otra cara donde hay deportistas que refieren molestias, pero la verdad tiene más que ver con el contexto del club, con conflictos internos, con términos de contrato que no se quieren dar de buena forma, más que con una lesión real. Y la verdad es que eso también pasa y sobre todo en deportes colectivos. Así que aprender a distinguir entre uno y otro es parte del trabajo y la verdad es que no siempre es fácil. Y en esos momentos la verdad no siempre hay una respuesta correcta, pero sí debe haber algo claro en cuanto a que las decisiones deben ser informadas, debe haber honestidad y debe haber respeto por la salud del deportista, aunque muchas veces sea lo más difícil de sostener. Así que después de ver muchos procesos de lesión, algo que me queda muy claro es que las lesiones son parte del deporte. Pero la forma en que un deportista enfrenta ese proceso puede marcar mucho la diferencia en su recuperación. Porque la recuperación no es solo un proceso físico, sino también es un proceso mental y emocional.